Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar a ver un estudio referente a las 5 trompetas de Apocalipsis, a las 7 trompetas, perdón, a las 7 trompetas de Apocalipsis, pero para primero poder entender toda la estructura del libro de Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta que Apocalipsis viene dividido en dos grandes partes. La primera comprende 11 capítulos y la segunda comprende del capítulo 12 al capítulo 22. En la primera parte lo vemos enfocado desde el lugar santo, los primeros 11 capítulos. Y los otros 11 capítulos, del capítulo 12 al 22, lo estamos viendo en el lugar santísimo. Por eso Apocalipsis es un libro que va desde que Cristo sube o asciende al cielo hasta que Él regresa e instaura su reino aquí en la tierra. Esa es toda la profecía que nos da el libro de Apocalipsis. Y nos lo presenta desde 4 puntos de vista diferentes. ¿Cuáles son los 4 puntos? Los 4 muebles que se ubican en el tabernáculo. Por eso Apocalipsis está enfocado en el tabernáculo y no en el santuario. Porque el santuario comprende el atrio y el tabernáculo, que comprende el lugar santo y el lugar santísimo. Pero no podemos hablar del santuario porque el santuario, esta primera obra que se hizo en el atrio, fue la obra que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Entonces esa obra por ende no entra en la parte de Apocalipsis. Precisamente porque lo que nos narra Él es lo que sigue después de que Él asciende al cielo y empieza a ministrar desde el lugar santo, y en el año, de acuerdo a la profecía, los 2300 tardes y mañanas, dentro del 22 de octubre de 1844, pasa al lugar santísimo. Lo que nos presenta el libro de Apocalipsis es la misma secuencia, el mismo suceso que estaba mostrando la palabra de Dios desde 4 puntos de vista diferentes. Nos lo presenta desde la parte del lugar santo a través del incensario, del candelero. Nos lo presenta también a través de la mesa de los panes y nos lo presenta también a través del incensario. Y la otra parte nos la presenta cuando se entra al lugar santo a través del arca del pacto. Entonces, para eso tenemos que entender lo siguiente. La estructura del libro de Apocalipsis es toda profética, es profecía. Y lo que tenemos que entender es que todas las profecías que aparecen en este libro se van a cumplir, pero son condicionales. ¿A qué? Les quiero dar un ejemplo. La venida del Señor Jesucristo, de acuerdo a Isaías 53, debería venir, que el Señor Jesucristo debería llegar a la tierra y debería ser sacrificado acá, en el atrio. Eso es lo que dice, que debería ser llevado como cordero, ¿a dónde? Al matadero. Y debería ser, acá lo traían, lo trasquilaban, luego lo pasaban acá, derramaban su sangre en esta parte y ahí se hacía la expiación de los pecados. Pero ¿qué pasa? Se condiciona la profecía o se reubica o se redimensiona la profecía porque los hombres no aceptaron al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo no pudo desarrollar esa profecía acá, sino que le tocó desarrollarla en un ambiente diferente, pero cumpliendo la misma profecía. ¿En dónde le tocó? En el monte Gólgota, crucificado y derramada su sangre en una cruz, no donde debería haber hecho Él, como dice la profecía. Otro ejemplo, encontramos por ejemplo la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive, cuando se le da el mensaje a Jonás, la ciudad de Nínive venía para ser, de acuerdo a la profecía, destruida en 40 días. Pero el pueblo ayunó, el pueblo se arrepintió y el Señor no destruyó la ciudad. Pero cuando la profecía se siguió cumpliendo, porque no la destruyó a los 40 días, pero la destruyó a los 40 años. Entonces ahí lo que estamos viendo es que las profecías se cumplen. Un concepto que tenemos que tener claro es que esto es lo que ha llevado a los intérpretes y a los grandes teólogos y a los grandes pastores y todo el ministerio que tiene la iglesia a entender más las profecías del Señor, es que la profecía no es doctrina. Una doctrina es algo que uno entiende, lo interpreta y lo explica. Pero la profecía, de acuerdo a la misma palabra, en Primera de Pedro, vamos a leerlo, Primera de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, que es esta. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escrito está, para que nadie tuviera que sacar pecho o decir, el Señor me reveló esto. No, todo escrito está y más en la parte de profecía. Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que nadie puede decir, yo puedo interpretar esto. ¿Qué sigue diciendo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, la misma palabra deja claro, cuando el Señor partió, Él le dejó un recado a los discípulos y les dijo, en Hechos 1.8, vamos a leerlo, y les dice, versículo 8, dice, pero recibiréis poder, ¿para qué? Para llevar este evangelio que les había dicho en Mateo 28, 19 y 20, y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuatro cosas que significan la totalidad de toda la predicación del evangelio. Entonces, teniendo en cuenta esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, debemos tomar en cuenta que las cosas que estamos viendo en la profecía de todo el libro de Apocalipsis tienen que ser interpretadas por la misma Biblia, a pesar de que son cronológicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos muestra el libro de Apocalipsis, la misma historia, vuelvo y le repito, desde que el Señor se va en el año 31 hasta que regrese e implante su reino eterno en la tierra, nos la presenta desde 4 puntos de vista diferentes, pero está hablando de lo mismo. La primera nos la presenta a través del candelero, y esto representa a través de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. En el mensaje de las 7 iglesias, y se refiere al candelero, por eso dice en Apocalipsis 1.8, en Apocalipsis 1.1, miremos acá, en el libro de Apocalipsis cuando dice, el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, acá nos presenta al Señor paseándose por el medio de los 7 candeleros. Y estos 7 candeleros es la época desde que se va Cristo, la época de la iglesia cristiana, en todo este tiempo hasta que el Señor vuelva e instaure su reino eterno. Y esto nos lo presenta de 2 maneras. ¿El candelero para qué servía? Número 1, servía para dar luz, para eso sirve un candelero. Entonces el candelero representa la luz que tiene o que la iglesia refleja a la gente de la calle. Por eso el Señor dijo que nosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Entonces representa la luz, pero también representa la capacidad que tiene la iglesia de recibir luz de parte del Espíritu Santo. También representa otra cosa, que era lo que hacía que saliera este fuego, el aceite de oliva. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. La iglesia también representa la comunión que tiene la iglesia con el Espíritu Santo, o la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y 2, la capacidad que tiene el Espíritu Santo de usar a la iglesia para llevar el mensaje. Por eso hay una iglesia que no cumple las características, y es la última iglesia que estamos viendo. La última iglesia que aparece en Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor dice a una de estas iglesias, le dice que como no tuvo comunión con el Espíritu Santo, fue ¿qué? Vomitada. Porque fue la iglesia que no se dejó usar por el Espíritu Santo. Entonces al no dejarse usar por el Espíritu Santo, por eso la palabra de Dios enseña que fue ¿qué? Vomitada. Esa parte nos la presenta
a través del candelero con las 7 iglesias. Es la primera de las 4 partes que muestra el Apocalipsis, que está dividido en 4 partes para mostrarnos lo mismo. La segunda parte está la mesa de los panes o el trono. Eso lo encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acá este trono con 2 altares, que significa el Padre y el Hijo, y habla de los 7 sellos. O sea, la mesa de los panes nos presenta la autoridad de Dios. Por eso habla que había un rollo con 7 sellos y habían 2 tronos. Este está al frente del candelero, y ese significa la autoridad de Dios a través de su palabra para mostrar todas las cosas y el poderío que Dios tiene en todas las cosas que están pasando. Vemos ahora también que esta mesa de los panes significa algo simbólico. ¿Cuál es? Los panes es ¿qué? Un alimento, pero acuérdate que todo lo que estamos viendo es espiritual, es profético. Entonces, la mesa de los panes significa la capacidad que tiene la iglesia de dar comida espiritual, de enseñar el mensaje al pueblo, pero también la capacidad que tiene la iglesia de recibir el pan espiritual a través de la santa palabra de Dios. Vemos el otro mueble o el otro símbolo en el cual nos presenta la Biblia, el tercero, y es el altar del incienso. Y para eso nos vamos al capítulo 8, versículo 3, y dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Está hablando de esto, acá está, un incensario, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El candelero representado por las 7 iglesias, la mesa de los panes representado por los 7 sellos, el altar del incienso representado por las 7 trompetas. Y vemos ya del capítulo 12 en adelante, vemos que está la segunda parte del libro representado por el arca del pacto, el lugar santísimo. Y eso lo encontramos porque en el capítulo 11, inmediatamente finalizando el último versículo, nos introduce a pasar del lugar santo, atravesando este velo, al lugar santísimo, donde está el arca del pacto y la santa Chequiná, que es la presencia de Dios. Y dice el versículo 19 del capítulo 11, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, acá. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Vean el arca acá. Y hubo relámpagos, y voces, truenos, y un terremoto grande, y granizo. Entonces estamos viendo la estructura de todo el libro de Apocalipsis, que está enfocada en ¿dónde? En el tabernáculo, santuario, el atrio y el tabernáculo, comprendido el lugar santo y el lugar santísimo. Todo este contenido es lo que se conoce como el santuario. Por eso hay muchas personas que hablan de tabernáculo y hablan de santuario, pero son ignorantes en las escrituras porque no conocen bien el simbolismo de todo el santuario terrenal y el tabernáculo que está en el cielo. Por eso cuando en Hebreos 8 dice que el Señor está ministrando desde un tabernáculo, no hecho por mano de hombres, sino que está en el cielo, hecho por las manos de Dios, del cual se le dio una muestra a Moisés para que lo hiciera. Entonces, ahora teniendo esto claro, vamos a hacer ahora un análisis de lo que son las 7 trompetas de Apocalipsis, que van enfocadas de acuerdo al estudio en el altar de incienso. Entonces, para eso, introduzcámonos al capítulo 8. Y las trompetas también nos muestran las diferentes edades desde el año 31 o los diferentes acontecimientos que van a pasar desde otro punto de vista, pero llegando al mismo lugar desde el año 31 hasta que Cristo venga por segunda vez y instaure su reino acá en la tierra, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, dice así, versículo 2 del capítulo 8. 2. Sí, capítulo 8, versículo 2. Entonces, dice así, dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis 8, versículo, lo vamos a leer desde 1 en adelante. Entonces dice, vuelvo y le leo para que no nos perdamos del hilo de lo que estamos hablando. Si hay alguna pregunta, ¿la pueden hacer? Sí, claro. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, dice así, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel le siguió entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Entonces vamos a analizar esto que está diciendo la palabra, porque no nos olvide, en estas trompetas vamos a encontrar unas cosas en común. Vamos a encontrar el número 3, que de acuerdo a lo que nos enseñan las escrituras, quiere decir énfasis. Acuérdense que ya hemos visto que cuando Dios quiere resaltar su santidad, le dicen santo, santo, santo. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, que si Pedro lo ama, ¿cuántas veces le pregunta? 3 veces. Pedro, tú me amas y tú me amas. El mensaje de Apocalipsis 14:6 también son 3 ángeles, el mensaje final para los tiempos de esta época que estamos viviendo, que es el tiempo del fin. Entonces los números tienen un significado simbólico y un significado para poder entender lo que está diciendo la Biblia. También vamos a encontrar otra constante, el número 4. Y el número 4 representa en la Biblia la totalidad. Los 4 ángeles, los 4 vientos, los 4 ángulos de la tierra. Y el 4 es totalidad. A toda tribu, nación, pueblo y lengua. Todo el mundo conociendo el mensaje. Entonces el 4 significa totalidad de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también vamos a encontrar en estas trompetas la tercera parte. Y cuando hablamos de la tercera parte, pues toda persona que es lectora de Biblia sabe que cuando se está hablando de la tercera parte, está hablando del ángel caído que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, cuando se hace énfasis en la tercera parte, lo que está diciendo el autor, lo que está diciendo la profecía, es que estas obras que están sucediendo son obra de ¿quién? De los rebeldes, de las personas que se rebelaron a Dios y de los hombres que trabajan con esos rebeldes, porque también hay hombres que le servimos a Dios y también hay hombres que le sirven a Satanás. Entonces, eso tenemos que tener esto claro para cuando encontremos estas frases, estos números, sepamos de qué se está hablando. Entonces, acá está diciendo algo. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se paró acá con un incensario. Y dice que echó mucho incienso que fue añadido a las oraciones de los santos, y el humo del incienso subió ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios, ¿cierto? Tenemos que definir qué es esto que está diciendo, porque tenemos que interpretar todo el Apocalipsis de acuerdo a la misma palabra. Entonces, cuando está hablando de humo, nosotros sabemos que el incienso es un polvo, ¿cierto? Pero el polvo no echa humo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que el polvo eche humo? Pues que se echa en unas brasas calientes o en fuego, ese incienso se quema y bota el humo. Eso es lo que uno compra y lo hace, en las iglesias lo hacen, le echan carbones calientes y echan el incienso, eso sale un humo y ese es. Entonces, ¿qué es lo que significa ese humo? ¿O qué es lo que hace que ese humo suba a la presencia de Dios? Dice que son las oraciones de los santos, el incienso. Pero ¿qué es lo que hace que el ser humano ore a Dios? Lo que está mostrando acá el texto es que lo que hace que nosotros clamemos a Dios, que nuestra oración llegue al cielo, es algo que nos está quemando. Esos cachotes hirviendo donde se echa el incienso es lo que nos está atormentando a nosotros en la tierra, que hace que nosotros clamemos hacia el Padre por la ayuda. Entonces, eso es lo que el Señor ve. Cuando ve que un hijo está orando, Él dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué le están haciendo a mi hijo? Y claro, lo que hace que el hijo ore es esas brasas calientes, esos problemas, esas situaciones que lo están quemando. Y hace que usted normalmente suba y ore y esas oraciones lleguen a la presencia de Dios. Normalmente los cristianos nunca oramos para agradecer a Dios, muy de vez en cuando.
Pero la mayoría de veces, siempre que nos presentamos ante este altar, es porque vamos al Señor a contarle algo que nos está atormentando. Un ejemplo: si tenemos frío, vamos ante el Señor. Si tenemos frío, vamos donde el Señor a que nos dé ¿qué? Abrigo. ¿Cierto? Si tenemos un dolor, vamos a que el Señor nos calme ese dolor. Si tenemos hambre, acudimos a que el Señor nos dé alimento. Si tenemos una enfermedad, a que el Señor nos dé una cura o una sanidad. Entonces, si tenemos un problema, acudimos al Señor a que nos dé ¿qué? Una solución. Entonces, para eso es. Y entonces el Señor ve que sube todo eso, y entonces el Señor dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le están haciendo a mi hijo? Y esas brasas son la tierra que nos está haciendo todos estos males. Por eso el versículo que sigue, el cuarto, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Y qué hace el ángel? El ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, relámpagos y un tremendo terremoto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Señor coge todas estas cosas malas que nos están pasando, las llena y las tira ¿a dónde? Al que nos las causó, la tierra, acá donde está pasando todo eso. Todas estas cosas tenemos que entender en la parte profética para poder entender lo que se está desarrollando y lo que nos quiere enseñar el libro de Apocalipsis a través del mueble del incensario. Ahora, nosotros muchas veces encontramos en la Biblia personas que oraron a Dios, ¿cierto? Y siempre que nosotros oramos, la palabra de Dios nos muestra que Dios responde de tres formas diferentes. O hay veces nos dice que sí, o hay veces nos dice que no, o hay veces nos dice que esperemos, ¿cierto? Eso es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Encontramos ejemplos en la Biblia a personas que se les pudo haber dicho que sí, y a personas que se les dijo que no, y a personas que se les dijo que esperaran, porque es una oración y es una petición. Un ejemplo, cuando Pablo tenía el aguijón, que era su ceguera, Pablo clamaba al Señor diciendo, Señor, quita este aguijón de mí, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, no, bástese en mi gracia. Yo necesito que usted sea ciego, porque ese aguijón es lo que le está ayudando a que usted ande de la mano mío y que yo sea el lazarillo suyo. Cuando el Señor le dice, escucha la petición de Moisés. ¿Cuál era la petición que hacía Moisés? Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. ¿A dónde quería entrar Moisés? A la Canaán terrenal, a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo el Señor? Moisés, no puede entrar. Usted está orando y todo eso porque lo deja entrar, pero yo no lo dejo entrar. Para Moisés tuvo que haber sido eso algo que muy triste, ¿cierto? Pero, ¿qué era más importante para Moisés? ¿De entrar a la Canaán terrenal o de entrar días después a la Canaán celestial? Acuérdense que el arcángel Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés y lo ganó y se lo llevó. Entonces, nosotros pensamos que cuando el Señor nos dice que no es porque el Señor nos quiere, no, es porque el Señor mira lo que mejor nos conviene a la vida de nosotros. Por eso a Moisés le convino más que el Señor le hubiera dicho que no aquí, porque se lo llevó directamente a la Canaán celestial. Entonces, y así encontramos muchos más ejemplos en la palabra de Dios. Ahora, vamos a empezar entonces a mirar las trompetas. Y vamos a hacer un esquema, por decirlo así, como para que ustedes entiendan. Entonces, la primera trompeta habla desde la época que se va a Cristo, más o menos hasta el año 313, donde Constantino se posesiona como emperador de Roma. La segunda trompeta es cuando Constantino se hace bautizar como cristiano, y eso va hasta el año 538. La tercera trompeta nos muestra todo el tiempo de la oscuridad del Evangelio, el tiempo de la Iglesia Católica, el tiempo de la Inquisición, donde Francia vence y derroca el poder y la autoridad con Napoleón Bonaparte, y derroca al Papa de tener esa autoridad política y religiosa. Ya solo quedaría como un líder religioso, más no como un líder político. Del año 1800 en adelante, hasta el año, pues podríamos decir en todo ese siglo, se presenta la negación o la caída de la iglesia cristiana de ese tiempo.
Cuando los hombres que empezaron otra vez con el Evangelio recibieron la revelación del libro de Daniel, pudieron entender todas las profecías del libro de Daniel, pudieron entender toda la cronología de las 2300 tardes y mañanas, todo esto, la ley del sábado, el sellamiento, muchas otras cosas que iban a pasar, y ellos decidieron no aceptar eso. La quinta trompeta marca el tiempo final en el que estamos viviendo hoy día. En este tiempo estamos viviendo la quinta trompeta. Y estamos ya en el tiempo cronológico, no sabemos el tiempo en que va, pero ya está el tiempo. La sexta trompeta empieza con la caída de las plagas, la terminación de la gracia, y la séptima trompeta sería la segunda venida del Señor Jesucristo a terminar todo lo que empezó cuando subió al cielo desde el año 31, culminando con la segunda venida y la instauración de su nuevo reino eterno, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar entonces con cada trompeta para poderla entender. Y para esto tenemos que entender un principio que nos enseña el mismo autor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. Apocalipsis toma varias notas o varias citas del Antiguo Testamento. No da el nombre de los autores. También toma algunos vocabularios de libros apócrifos como el libro de Noé y el libro de Tobit. Y también utiliza cosas pues, que no son conocidas y él las describe con un lenguaje aparentemente de lo que él más o menos asocia. Como cuando usted ve una cosa y yo creo que esto es blanco, pero no sabemos si es blanco qué, si es un blanco que es marfil o es un blanco de esto, ¿no? Él más o menos asocia todas esas cosas. Ahora, siempre Apocalipsis nos va a llevar a los textos cruzados, a otra contraparte de la Biblia para poder entender el suceso que está pasando. Siempre nos va a llevar y nos va a colocar para que nosotros podamos entender a través de pistas, como de señales, como por decirlo así, en una forma de que usted lo lleve y usted diga, ah, esto es esto, entonces voy a estudiar esto para poder interpretar esto. Un ejemplo, cuando nos hablan en la Biblia y nos dicen, es un texto pues ya muy conocido para todo el mundo, cuando nos hablan nos dicen una barca, animales y mucha agua. ¿A dónde nos está mandando el estudio? Al arca de Noé, ¿cierto? Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, un gigante y 7 piedras y un joven, David y Goliat, ¿cierto? Entonces son diferentes señas o textos cruzados para que nosotros podamos interpretar lo que el texto está diciendo. Entonces vamos a empezar con el primer texto y vamos a dejar que la misma Biblia, a pesar de que la Biblia es cronológica con estos años que llevamos, tiene su interpretación en la propia Biblia. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando aquí es profecía. Y la profecía no es doctrina. Hay que tener en claridad en eso, que eso es lo que está pasando, que la gente está viendo la profecía y la está viendo doctrina. Entonces por eso tantas denominaciones, tantas iglesias, y cada cual cuenta una verdad a medias sin aplicar todo lo que tiene que ver la estructura del libro. ¿Qué quiere decir eso? Que Apocalipsis, cuando nosotros tenemos un texto y no entendemos lo que está diciendo el texto, no tenemos que ir al contexto, son principios de hermenéutica. Y si en el contexto no está, tenemos que tomar todo el libro. Y si en el libro no está, tenemos que tomar toda la Biblia. Y si aún así tenemos confusión, nos tenemos que ir en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, nos tenemos que ir al original griego y luego pasar al Antiguo Testamento para corroborar todo eso. Y eso lo vamos a ver a medida que vamos a ir estudiando estas trompetas que estamos viendo acá en Apocalipsis. Entonces dice, versículo 6, empecemos con las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces acá empezamos a mirar que aparece que cuando se toca la trompeta hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte, cuando hablamos de la tercera parte, ¿qué nos está diciendo esto? Que los rebeldes son los que están ocasionando esta situación que vamos a ver acá. Las trompetas nos hablan de sufrimiento, porque ya sabemos, lo que hace que todo ser humano se dirija a Dios en oración es que el sufrimiento. Entonces sabemos que las trompetas nos van a llevar a ¿qué? A todo lo que va a sufrir la iglesia desde que Cristo se fue en el año 31 hasta que Él vuelva. Por eso el Señor nos lo deja saber para que nosotros podamos tener el mapa profético y podamos entender todo lo que está pasando y por qué está pasando.
Entonces, dice la misma palabra ahí, dice, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces, ¿acá qué pasa? Vamos a empezar a analizar los textos a que nos lleva a estudiar la primera trompeta. Y dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Esto a dónde nos lleva? ¿Dónde hubo granizo mezclado con sangre? En el Éxodo, en las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué hubo 10 plagas en Egipto? Porque el pueblo de Dios quería salir a orar a Dios al desierto y el faraón no quería dejarlo ir, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? El faraón no quería dejarlos y el faraón dijo que no. El Señor le manda una plaga y él resistía a su corazón, le manda la otra y resistía a su corazón. Luego el Señor le manda la última plaga, que es donde le mata a los primogénitos, y el faraón dice, bueno, está bien, váyase. Pero cuando el pueblo estaba saliendo, el faraón dice, no, es que no, y vamos a buscarlos. Y se fueron a buscarlos. Cosas sobrenaturales estaban pasando porque Dios quería que dejaran ir a su pueblo a buscar de Dios. La tercera parte no quería que este pueblo buscara de Dios. Aún así, llegan al desierto, aparece una nube, una columna de fuego, eso es algo sobrenatural, ¿cierto? Y aún así, él no quería entender. La nube aquí con fuego, el pueblo de Dios adelante, llega más adelante, ve que se abre el río, aún así no quería creer. Pasa esto y ¿qué hace el Señor? Pues tocó destruirlo, y esto es lo que está mostrando acá. Acá nos está mostrando el ataque que estaba haciendo, yéndonos a la época del Señor Jesús, cuando Él estaba vivo y cuando muere. En el año 31, desde que Cristo vino, los judíos y el pueblo que conocía la palabra de Dios no lo aceptaron. Por eso no se pudo cumplir esta profecía que yo les dije al principio, porque no lo aceptaron y tocó que se cumpliera desde otro punto de vista, pero se cumplió la profecía, muriendo como cordero en el Gólgota. Este pueblo que tenía ya toda la palabra de Dios, lo que eran escribas, fariseos, sacerdotes, todas estas personas que eran conocedoras del mensaje, no aceptaron el mensaje de Cristo Jesús. No lo quisieron aceptar. Y como no lo aceptaron, ¿qué empezó? Se hizo una persecución. Lo mismo que pasó en Egipto. Empezaron a perseguir a los cristianos. Y los cristianos empezaron ¿a qué? A predicar el mensaje del Señor. Pero ¿qué pasó? Lo siguieron y nosotros lo conocemos por la misma palabra de Dios cuando el mismo Pablo iba de camino a Damasco llevando consigo cartas para matar ¿a quién? A los cristianos que estaban predicando el mensaje de Cristo. Y sabemos también por la misma palabra que al mismo Santiago le mocharon la cabeza por el testimonio. Luego, ¿qué pasa? Hubo una destrucción en Egipto porque el pueblo del faraón no dejaba que las personas buscaran y adoraran al Señor y hicieran la voluntad de Dios. Lo mismo pasó con toda Jerusalén. El pueblo que manejaba Jerusalén, los judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, no querían que el pueblo de Dios buscara al Señor como debería hacer y enseñar a la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una destrucción en el año 70, ocasionada ¿por qué? Por los mismos romanos. Y ahí el Señor le dice a su pueblo, a los cristianos, les dice, huyan. Y fueron esparcidos por todas partes. O sea, esa persecución lo que hizo fue que los cristianos se expandieran y el evangelio llegara más lejos todavía. Pero también, ¿qué pasó? Lo mismo que pasó con Babilonia. Babilonia fue destruida con las 7 plagas, ¿cierto? Y la misma Jerusalén fue destruida también con plagas y se quemó y la destruyeron totalmente. Lo mismo que pasó, es lo que nos está mostrando acá la primera trompeta, que es un paralelismo. Ahora, después de que los cristianos dejaron de ser perseguidos en el año 70 por los judíos, los romanos asociaron que toda persona que conocía la ley de Dios y guardaba los mandamientos, en especial el sábado, como lo hacían los judíos, era enemigo del pueblo romano. Entonces, ahí los romanos continuaron la obra que han empezado los judíos, los fariseos, todas estas personas que se suponían que era Dios contra los cristianos, y empezaron a perseguir los cristianos 200 años más, hasta el año 213, donde cambia del emperador Diocleciano, pasa al emperador Constantino. Y en ese tiempo, el mismo Diocleciano, incluso se cuenta en la historia, en los libros de historia que hay, que él hacía en los jardines de él, para alumbrar los jardines de noche, hacía antorchas humanas con cristianos. Los pegaban ahí, los crucificaban, los cogían y los colgaban, y los untaban con brea y con cosas y los prendían, eran antorchas humanas. Eso es una masacre total. Pero ya en el año 313,
termina la primera trompeta y ya entra lo que es la segunda trompeta y lo vamos a analizar. Dice, y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Estamos viendo la tercera parte, otra vez obra de ¿quién? De Satanás y de los rebeldes. Y estamos viendo el énfasis 3 veces la tercera parte, un énfasis en que todas estas son obras por Satanás. Ya en el año 313, cuando Constantino se nombra como emperador, mira lo que dice el texto y lo que está pasando. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué? En sangre. Entonces estamos viendo acá otro acontecimiento. Dice que la tercera parte y que una montaña ardiendo en fuego fue precipitada ¿dónde? En el mar. Dice que fue precipitada en el mar. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Constantino llega y automáticamente se convierte al cristianismo. Cuando se convierte al cristianismo, ya los cristianos no son perseguidos. La nana que levantó a Constantino desde pequeñita era una mujer cristiana y temerosa de Dios y le enseñó varias cosas. Por eso Constantino llega con un favor especial y una gracia por los cristianos, por lo que le había enseñado su nana. Pero entonces dice acá, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Qué hizo Constantino? Un escritor que se llama J.H. Newman, en un libro que se llama La historia o el ensayo doctrinal de la Iglesia Cristiana, la página 359 y 360, dice que cuando el emperador se bautizó, no se bautizó de la forma que se bautizaban estos, pero también habla de que el emperador cambió, introdujo al cristianismo todas las prácticas que tenían los romanos. ¿Cuáles prácticas? Como templos dedicados a los santos, ramos de árboles que vemos nosotros en las procesiones, las velas, las lámparas, los inciensos, las ofrendas para recobrar la salud. Y hoy en día lo vemos también en las iglesias cristianas, que usted pacta en el altar por la salud. Todo esto viene desde Constantino. El agua bendita, ¿la hemos visto o no? Las procesiones, sí. La bendición de los campos, todo eso. El anillo de bodas, las imágenes, entre otras. Todo eso vino desde Constantino. Entonces él introdujo todo esto. Sabemos por Eusebio que Constantino no se bautizó como se bautizaban los cristianos, en el Espíritu, sino que ellos se bautizaron solo en agua. Entonces se introdujeron todas sus normas paganas, porque la clase alta, la élite, los que mandaban, pues no querían perder a lo que estaban enseñados ya a hacer. Y entonces esto, ¿qué es lo que está mostrando acá? Miramos acá lo que dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. O sea que lo que estamos viendo acá es que una montaña cayó ¿a dónde? En el mar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un cambio de doctrina, un cambio de mandato, un cambio de ley. ¿Dónde se ve una montaña ardiendo? Porque el texto nos está mandando donde humedad y todo eso. En Éxodo 19, antes de entregar los 10 mandamientos. Entonces vámonos a Éxodo 19, versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo. Éxodo 19, versículo 15 y 16. Y mire lo que dice la misma palabra. Dice, y dijo al pueblo, ¿está preparados para el tercer día? No toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y el estruendo estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
Todo el monte Sinaí que humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces mira que lo que estamos hablando acá es un monte donde se dieron los mandamientos que caía, y ahora otro monte viene y cambia la ley. Y entonces por eso encontramos acá que no solamente Constantino introdujo todo esto, lo más delicado de Constantino fue que cambió la ley de Dios, cambió el cuarto mandamiento, lo cambió por el día domingo, quitando uno o interrumpiendo uno de los 10 mandamientos de Dios, lo cambió. Esto pasó en el año 321, en un concilio. Ahora, entonces estamos notando de que un monte ardiendo donde se da la ley y otro monte ardiendo que viene a hacer, nos da una ley adulterada. Y por eso nosotros muchas veces estamos orando, Señor, yo te pido por mi familiar, cuando le dice, pero venga, pero es que mi familiar es cristiano. Estamos viendo eso, nosotros estamos orando por personas que están en otras iglesias cristianas, pero ellos son cristianos, pero son cristianos del emperador romano, de la ley que fue cambiada. Por eso no guardan el sábado, por eso no conocen las cosas de Dios, por eso no tienen un conocimiento de toda la palabra de Dios, porque es un evangelio que adulterado, una ley cambiada, una ley modificada. Un monte la dio y otro monte vino y la cambió. Y eso es lo que estamos viendo en la segunda trompeta. Y sigue diciendo ahí, dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue ¿qué? Y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los cristianos que venían puros de la iglesia primera, del primer siglo, esos cristianos, ¿qué es el mar? El mar y las aguas representan ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y pueblos, ¿cierto? Y entonces esta gente como quedó escondida porque ya la religión era la religión del emperador, porque todo el mundo tenía que estar con él. Y eso era, o estamos o no estamos. Y él ya les dio unas prebendas, entonces toda la religión queda. Esas naves era lo que permitía que el evangelio llegara al pueblo. O sea, esas naves fueron hundidas. Lo que quiere decir que los cristianos quedaron como por debajo, porque ya la religión que predominaba era la religión cristiana, pero la que iba de la mano con el emperador romano. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos dando la palabra? Entonces, vamos a la tercera trompeta. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Acuérdate que si estamos hablando de trompetas, de las 7 trompetas del incensario, pues estamos hablando de todos los males. ¿Y quién es el causante de todos los males? Satanás. Entonces mire que lo que está diciendo aquí, automáticamente cualquier persona que haya leído la Biblia dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, Lucifer, porque Lucifer quiere decir lucero de la mañana. Y dice, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, estamos viendo acá que las aguas se volvieron ¿qué? Amargas. Y este es el tiempo donde entra la iglesia católica, en el año 538, el tiempo de la Inquisición, donde la palabra fue, nadie la podía beber porque primero no dejaban leer la Biblia, segundo los cultos que se daban eran en otro idioma, el latín era el idioma que predominaba, pero si usted estaba acá en Colombia o si usted estaba por decir algo en Roma no le hablaban en latín, le hablaban en portugués o en árabe, para que usted no entendiera. Y lo que está diciendo acá es que se introduce, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una antorcha ardiendo, y este es el ministerio o la aparición del anticristo, lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, dice, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, Satanás, el hombre de pecado, aquel que se sienta en el púlpito y se para a predicar haciéndose pasar como Dios y diciendo que todo es de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. En ese tiempo Pablo ya había prescrito esto. Y dice, una estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las aguas. Otra vez la tercera parte, haciendo énfasis en que esto lo está haciendo ¿quién? Los rebeldes, los que están rebelados. Dice,
Y la tercera, el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque las hicieron amargas. Y cuando está hablando que muchos hombres murieron, es que mucha gente se perdió a través de ese mensaje que predicó la Iglesia Católica, que no predicó nada, porque no deja ni que la gente leyera la Biblia. Incluso mataron a muchos que querían leer la Biblia. Lo que se conoce como la Santa Inquisición, entre comillas, fue la masacre de muchas personas. Acuérdense que el Papa Juan Pablo II, en la fiesta del jubileo en el Coliseo Romano en el año 2000, pidió perdón por todas las atrocidades que hizo la Iglesia Católica en el tiempo de la Inquisición. Cómo descuartizaban, desmembraban, eso fue algo terrible, algo que está relatado en la historia y está escrito para que la gente pueda conocer de eso. Entonces, estas aguas, ¿qué es lo que hicieron? Ya acá continúa la obra que había empezado el mismo Constantino, y ya acá en este tiempo se introduce el bautismo de infantes, la oración a la Virgen María, se quitó el segundo mandamiento de las imágenes, se colocaron ya las imágenes, ya se empezó que los santos, que la confesión de los pecados, que había que todas las cosas, que la primera comunión, que la confirmación, que todas esas cosas que nosotros conocemos empezaron a irse metiendo, y esto es el ministerio del anticristo operando desde la iglesia, lo que dice Pablo, haciéndose pasar por Dios, lobos disfrazados de ovejas, lobos rapaces, que lo que buscan es que destruir el rebaño de Dios, ¿cierto? Ahora, eso es lo que nos está mostrando, y esta trompeta va hasta el año 1798, donde Francia, a la cabeza de Napoleón Bonaparte, coge al Papa y lo derroca, y lo exilia, lo mete a la cárcel y lo deja preso. Bueno, se le acabó todo el dominio y el poder político que tenía. Vamos entonces ahí a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta, la que nos lleva al tiempo donde se empiezan a conocer algunos acontecimientos de revelación, donde se empieza a entender el libro de Daniel, los tiempos antes del tiempo del fin, donde el libro de Daniel se interpreta, donde nosotros empezamos a conocer cuál es el día del Señor, cuáles las cosas que tenemos que hacer, que los mandamientos no pueden ser tocados, la forma de vivir, la forma de comer, la forma de alimentarnos, cómo nos debemos de comportar, todo lo que va a pasar en una Babilonia que ya va a llegar, una Babilonia espiritual. Y vamos a analizarlo todo esto en la cuarta y la quinta trompeta, vamos a vislumbrar un poquito más, vamos a dilucidar y vamos a sustanciar con la Biblia. Entonces dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, otra de la tercera parte, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces estamos viendo que acá, cuando termina la tercera trompeta, acaba el tiempo de la Inquisición, el tiempo del papado, arranca lo que fueron las personas que pudieron entender el libro de Daniel, que lo habíamos visto cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que hablamos del librito, Apocalipsis 10, el librito. Entender el libro de Daniel y las profecías del libro de Daniel. Cuando vemos todo esto, iglesias que habían surgido desde el año 1517, el protestantismo, los luteranos a través de Martín Lutero, pero ya en ese tiempo habían otras iglesias, anglicanos, presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos. No habían todas las iglesias que conocimos, eran los grupos grandes que había. Resulta que hay un señor que se llama Guillermo Miller, que fue el primero que entendió a Daniel. Y él empezó a compartir todas las cosas de Daniel, todo el tiempo de las profecías del tiempo del fin, para que pudiéramos entender el sábado, porque en ese tiempo había gente que guardaba sábado, pero hasta ahora el sábado no estaba tan deslumbrado porque ya se había perdido mucho, había muy poquiticos que eran conocedores, porque Dios siempre mantiene un remanentico que guarda los mandamientos de Dios. Y entonces ahí en ese tiempo se empiezan a conocer todas las cosas de Dios. Cuando ellos se dan cuenta de todo este descubrimiento, y porque tuvieron unas fechas erróneas de la segunda venida de Cristo, que en 1844, que en 1888, que en 1901, entonces esta gente se apartó porque esa profecía falló. Pero no fue que falló, sino que ellos entendieron mal la aplicación de cuando el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Porque desde el año 31 el Señor sube y entra al lugar santo.
de acuerdo a las profecías. Pero en el año 1844, el 22 de octubre, el día del Yom Kippur, la sexta fiesta judía, dice que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ellos no entendieron, pero de ahí se dispersaron. Entonces la luz que tenían las iglesias primarias grandes, las iglesias pues madres que habían en ese tiempo, luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, no quisieron recibir esta revelación. Y entonces ya este mensaje quedó muy excluido para unos pocos. Y por eso ya encontramos lo que está diciendo la Biblia, dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. ¿Qué es lo que hace el sol, la luna y las estrellas? Dan su luz. Y dice fue que oscurecida, pero no en su totalidad. ¿Fue oscurecida qué? La tercera parte. O sea que lo que está pasando es que de estas iglesias se empezaron a derivar todas las otras iglesias que conocemos nosotros fragmentadas, vienen desde estas iglesias madres. Y ahí es donde vemos que las iglesias no están alumbrando, tienen una luz parcial, no alumbran con su potencia. Entonces por eso encontramos que usted encuentra en iglesias que tienen algo de verdad, pero la mayoría es oscuridad. Y eso es lo que estamos viendo en todas las iglesias. Esto es lo que está diciendo la cuarta trompeta. Acá también se nos mostraba cuando empezamos en las trompetas, si nos vamos en el versículo 7, en la primera trompeta dice, el primer ángel tocó la trompeta y un gran granizo mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó la tercera parte de la hierba verde, o sea que se quemó todo lo que era verde. Y el verde en la Biblia, ¿qué significa? El verde en la Biblia significa las personas, si son árboles, que se asemejan a Cristo. Y si la hierba o las cosas verdes está significando otro nivel de cristianos. Hay cristianos que son más entregados que otros, hay niveles de cristianos. Y nos damos cuenta que esos árboles que aparecen ahí en estas primeras cuatro trompetas, está hablando de personas que se asemejaban a Cristo. Cristo mismo, cuando iba a ser crucificado, vámonos a Lucas capítulo 23, versículo 31, y mire lo que dice el Evangelio acá. El mismo Señor Jesucristo, cuando las mujeres le dijeron, ay Señor, qué pecado, y usted que lo van a crucificar, le van a hacer todas estas maldades. Él mismo les repitió estas palabras a ellas, y les dijo, dice, entonces comenzaron a decirle a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, cuando ya le estaban haciendo esta aseveración de la crucifixión y muerte de Jesús, mire lo que les dice el Señor, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en Cristo que lo iban a crucificar, en el seco, ¿qué no se hará? O sea que dice, si en mí, que soy el árbol verde, me van a crucificar y van a hacer todo esto, ¿cuánto más van a hacer con ustedes que no están verdes? Otro texto donde la Biblia nos muestra, vámonos al Salmo 1. Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Lo que estamos viendo es que las personas que siguen a Dios, las personas que le sirven a Dios, son comparados con ¿qué? Con árboles verdes. Por eso dice que está hablando aquí en que la tercera parte de los árboles fue cortada, fue destruida, los cristianos que tenían la palabra. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 4, dice, así, no así son los malos. O sea que está diciendo, los malos no son árboles verdes, son los que hacen la maldad, son el támano, que cuando lo cogen lo utilizan ¿para qué? Para quemar, lo que nosotros vemos que queman por ahí así, árbol seco que ya queman para leña. Nosotros vemos todo eso, ¿cierto? Cuando vamos a algún restaurante que hacen carne en leña vemos todo eso. Entonces ahora, en esta cuarta trompeta, lo que nos está dejando claro es que el Señor Jesús está mostrando que estas iglesias no quisieron recibir la verdad, por lo cual su luz es una luz parcial, una luz que alumbra muy poquitico. Entonces, debido a eso, es que pasan todos estos acontecimientos. Bueno, entonces ahora vámonos a introducirnos para la quinta trompeta.